Sean todos bienvenidos a este espacio donde se comparte y promueve el conocimiento por las ciencias. Mi nombre es Avis Aniel Delgado García, estudiante de la Maestría en Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. Estaré compartiendo con ustedes un proyecto de la asignatura Mecánica Cuántica, asignado por el maestro Juan Toribio Milanés. Este contenido está orientado a personas amantes de la física, como tú. Aquí presentamos la tabla de contenido que estaremos agotando durante el desarrollo de este proyecto, iniciando con el objetivo general, el cual consiste en presentar las aplicaciones de la transformada de Fourier en la mecánica cuántica, auxiliándonos de los objetivos específicos, los cuales consisten en exponer de forma pedagógica cómo la transformada de Fourier se aplica en el espacio de posición y momento en la mecánica cuántica. De igual modo, estaremos resolviendo ejercicios que requieran la interpretación y el análisis de las funciones de onda en el espacio de posición y momento. También estaremos dando respuesta a una serie de interrogantes a lo largo de esta presentación. Hemos incluido una serie de términos clave, los cuales consideramos de vital importancia por su especial trascendencia para el desarrollo de este proyecto. A modo de introducción, la mecánica cuántica, una de las teorías más fascinantes y transformadoras de la física, ha demostrado ser una herramienta crucial para entender el mundo en escala subatómica. Por su parte, la transformada de Fourier, una herramienta matemática desarrollada por Jean Fourier, un brillante matemático y físico del siglo XVIII, quien imaginó que cualquier función periódica podía expresarse como una suma infinita de funciones armónicas simples. En esta presentación nos sumergiremos en una perspectiva particularmente intrigante: las aplicaciones de la transformada de Fourier en la mecánica cuántica. En nuestro viaje exploraremos cómo esta potente herramienta matemática nos permite desentrañar los misterios del espacio de momento y posición en el contexto cuántico. Consideremos el siguiente ejemplo introductorio, donde nos piden encontrar la constante de normalización y el valor más probable de una función de distribución. Para ello, lo primero que haremos será graficar esta función a ver qué nos resulta. Como podemos observar, esta función de distribución se trata de una gaussiana, por esta tener cierta similitud con la campana de Gauss. Procedemos a determinar la constante de normalización empleando la siguiente ecuación, la cual nos dice que para que la función de distribución esté normalizada, la integral sobre todo el contorno de esta distribución de probabilidad debe ser igual a 1. Sustituyendo la distribución de probabilidad en esta integral tenemos lo siguiente. Al realizar un cambio de variable en esta integral tenemos la siguiente integral, donde podemos observar que el primer factor no guarda similitud con el integrando, por lo tanto eso puede salir como constante fuera del integral. Resolviendo la integral de manera particular, tenemos lo siguiente. Si realizamos un cambio de variable de ella por una función que denotaremos por x en una primera instancia y luego por y hacer el producto sobre ella, tenemos la integral al cuadrado y esto nos resulta una integral doble, la cual resolvemos por coordenadas polares y se nos convierte en la siguiente integral, variando el ángulo θ de 0 a 2π y la parte radial de 0 a π. Estas dos integrales son inmediatas y al evaluarla tenemos que nos da el valor de π, pero recordemos que el valor de π corresponde a la integral que está elevada al cuadrado y la integral original es elevado a la 1. Por lo tanto, si sacamos raíz cuadrada de ambos lados, tenemos que esta integral es igual a la raíz de π, como expresamos aquí abajo. Sustituyendo este resultado en la parte donde encontramos la constante de normalización, tenemos que la constante de normalización es igual a 1 sobre raíz de 2π sobre sigma.
que es la constante que normaliza la función de probabilidad. Y esto nos asegura que la probabilidad total de encontrar la partícula en todas las posiciones o en todos los momentos posibles sea 1. Con esta información ya conocida, procedemos a determinar el valor más probable de la función de distribución, empleando la siguiente ecuación. Al sustituir la función de distribución normalizada en esta expresión, obtenemos lo siguiente. Si realizamos un cambio de variable, se nos convierte el integral en esta. Esta integral, como podemos observar, se trata de la suma de dos integrales. Y por propiedad de linealidad de integración, podemos dividirla en dos integrales. Como podemos observar, la integral que aparece en rojo fue la integral que resolvimos anteriormente si hacemos una simple sustitución. Y la integral que aparece de color púrpura es una integral inmediata que podemos resolver al hacer u, la función que aparece en el numerador de la exponencial, y por consiguiente la función de b por b aparecería en una derivada de esta. Dando resultado a esta integral tenemos lo siguiente, y si evaluamos esta integral, cuando b tiende a infinito en ambos casos, esta es igual a 0. Por tal razón, al sustituir estos resultados y simplificar, nos queda que el valor más probable de la función de distribución es igual a u sub 0. Y esto lo vamos a comprobar a través de un gráfico que mostramos a continuación. Para graficar y analizar la función de distribución normalizada que hemos calculado y además su valor más probable, hemos utilizado la herramienta GeoGebra, el cual es un software matemático interactivo que combina capacidades de geometría, álgebra, cálculo y gráfico en una sola plataforma. GeoGebra es gratuito y de código abierto, lo que lo hace una aplicación bastante accesible. Como podemos observar, hemos introducido la misma función de distribución que hemos calculado normalizada en el software. Y como nos interesa obtener su gráfico, lo presentamos en azul. Cabe mencionar que las constantes sigma y u sub 0 las he cambiado por b y por a respectivamente. Y su valor más probable, sin importar dónde se encuentre, como podemos ver, siempre se mantiene en el límite central. Por ejemplo, para un valor más probable de 0, para poner acá un número entero, el valor de a, podemos observar que si u sub 0, que en este caso es a, es igual a 0, su valor más probable de la función de distribución es 0, como fue calculado durante el ejercicio. En caso de que esto se vaya moviendo, siempre se va a mantener en el límite central, es decir, que u sub 0 siempre será el valor del límite central de la función de distribución. Transformada de Fourier de la función de onda. El paquete de onda más general que se puede utilizar para describir el movimiento unidimensional de una partícula libre es una superposición lineal de todas las ondas armónicas de la forma que describimos a continuación, donde W está relacionado con K a través de la relación de dispersión y G de K es el peso que le damos a cada onda armónica. Para la función f de x se define su transformada de Fourier como la función f de k dada por la siguiente ecuación. El teorema de Fourier nos dice que a partir de la transformada de Fourier de una función siempre se puede recuperar la función original mediante la ecuación que denotamos acá. Como podemos observar, esta función la podemos también llamar transformada inversa de Fourier. Por lo tanto, la transformada de Fourier es una función que contiene la misma información que la función original, ya que siempre se puede recuperar la función original.
Si conocemos una función de onda en el instante inicial phi de x, 0, ¿cómo podemos calcular a phi de x, t? La forma de calcularla es la siguiente. En primer lugar, calculemos la transformada de Fourier de phi de x, 0. O sea, la transformada de Fourier de esta función nos da la transformada de Fourier, nos da a phi de k, 0. Y con phi de k, 0 podemos obtener a g de x, a g de k. Y con g de k ya lo podemos sustituir en el paquete de onda que nos dieron al principio, y a partir de aquí ya tenemos la función de onda en términos de x y de t, tomando en cuenta que aquí hemos sustituido a w por h barra k cuadrado sobre 2m. Para que la función de onda se pueda utilizar para calcular probabilidades, debe estar normalizada, es decir, debemos imponer la condición de que la probabilidad de encontrar a la partícula en cualquier punto del espacio sea igual a la unidad. Por lo tanto, no todas las funciones pueden describir a una partícula, sino solo aquellas que sean normalizables. Para que una función de onda sea normalizable, es suficiente con que su integral, o sea, con que esta integral sea finita, es decir, que sea finita. Si la función de onda está normalizada, también lo estará su transformada de Fourier, la cual es phi de k en este caso. Como esto es un poquito abstracto, si utilizamos la relación de Broglie, que tiene la relación de que P es igual a H barra por K, o sea, donde K es el número de onda y P es el momento, despejando acá, de aquí podemos expresar esta relación de la siguiente manera. Tomando en cuenta que si decimos que la función de P, o sea, del momento, sea igual a esta expresión, podemos comprobar que esta relación se cumple, y es lo que hemos verificado acá. El módulo cuadrado de esta función es lo que tiene un significado físico, ya que nos da la probabilidad para encontrar el momento de la partícula en una posición, en la partícula en un momento dado. Y también tenemos que destacar que esta densidad de probabilidad estará normalizada si también lo está su función de onda. Por último, podemos decir también que esta función de onda en términos de los momentos es proporcional a la transformada de Fourier, y como ya se dijo, contiene la misma información que la función de onda original. A modo de resumen, la relación entre la función de onda y la función de onda en la representación de los momentos serán la siguiente. Esta la podemos denotar como que la transformada de Fourier de la función de onda en términos de la posición es igual a la función de onda en términos de los momentos, y viceversa. Es decir, que si tenemos la función de onda en términos de los momentos, podemos llegar a la función de onda en términos de la posición empleando la transformada inversa de Fourier. Tanto estas funciones, esta función como esta, nos permiten calcular no solo función de distribución de probabilidades, sino que también nos permiten calcular valores medios de la posición y del momento a través de las siguientes expresiones. Si necesitamos calcular el momento medio para una partícula dada, utilizamos esta expresión, y en caso de que sea la posición media para una partícula dada, también podemos emplear estas expresiones. Ahora pasamos a la siguiente fase de esta presentación, la cual consiste en dar solución a varios problemas de aplicación utilizando los conceptos y ecuaciones expuestas anteriormente. Primero,
Consideremos la siguiente partícula libre en una dimensión dada por la función de onda en el instante inicial que aquí describimos. Nos piden encontrar la función de onda inicial en términos del momento, así como también la función de onda del momento para cualquier instante de tiempo y la función de onda en términos de la posición para cualquier instante de tiempo. Antes de iniciar, es bueno recordar que una partícula libre es un concepto que describe una partícula que no está sujeta a ninguna fuerza externa o influencia que modifique su movimiento o comportamiento. Comenzamos. Para dar solución a la función de onda en términos del momento inicial, escribimos esta ecuación que anteriormente hemos expuesto y sustituyéndola nos queda la función de esta forma. Si seguimos desarrollando, por ejemplo, este binomio, llegamos a que la integral la expresamos de esta manera. Aquí nos damos cuenta que tenemos un factor común x y si sacamos factor común x, la función de onda, o sea, esta integral la podemos escribir de la siguiente manera. Aquí nos damos cuenta que este factor que hemos puesto acá en rojo no depende del integrando. Por tal razón, por propiedad de la función exponencial, podemos sacar este factor fuera del integral y además de esto, empleamos la técnica de completar el cuadrado para llevar esto a un binomio de Newton o un trinomio perfecto. Luego de esto, aquí, como esta integral ya tiene similitud con ciertas integrales que hemos resuelto, como lo es la gaussiana, lo que tenemos que hacer es sustituir todo esto que tenemos aquí dentro por una variable nueva, la cual hemos denotado como b, y al diferencial de ambos lados obtenemos lo siguiente. Como podemos observar acá, toda esta expresión ya lo único que nos resta es sustituir el valor de esta integral, la cual es la raíz de pi. Al sustituir por raíz de pi, simplificamos un poco donde debemos y además de eso desarrollamos este binomio con el objetivo de simplificar un poco la expresión que nos resulta. Empleando propiedad exponencial, simplificamos y nos queda que la función de onda en términos de los momentos en el instante inicial es igual a esta que tenemos acá. Para la función de onda en términos de los momentos para cualquier instante t, emplearemos la ecuación de Schrödinger y asumiendo que los valores, como esta transformada es una función propia del operador hamiltoniano en la ecuación de Schrödinger, implica lo siguiente, que las soluciones vendrán dadas de esta forma, tomando en cuenta que si en algún momento surge la inquietud de querer resolver esta expresión, simplemente por separación de variables podemos llegar a esta conclusión. Cabe destacar que esta técnica de separación de variables es una técnica de solución que fue dada en la asignatura anteriormente impartida, métodos matemáticos para físicos. Sustituyendo la expresión en función de los momentos que tuvimos anteriormente, tenemos lo siguiente. Y esta es la transformada de Fourier o simplemente la función de onda en términos de los momentos para cualquier instante t de la partícula libre que no nos han dado. Para obtener la función de onda ya en términos de la posición y del tiempo, lo que debemos hacer es emplear la transformada inversa de Fourier para esto, ya que tenemos esta transformada en el inciso anterior, lo que hacemos es sustituir y al sustituir
pasamos a la segunda fase, que sería simplificar toda esta expresión, tomando en cuenta que la exponencial tiene ciertas propiedades que nos permiten descomponerla y unirla. Entonces, aquí, como podemos observar, estos términos que aparecen en rojo no dependen de este factor, o sea, del diferencial que aparece en la integral. Por tal razón, podemos sacarlo como constantes. Y además de eso, también si sacamos factor común, la variable x en esta expresión y también por acá, entonces tenemos lo siguiente. Si sacamos la variable p, llegamos a esta conclusión, y para poder simplificar esta expresión utilizaremos unos coeficientes nuevos. Ya que todo esto es una constante, utilizamos estos coeficientes. Sustituimos todo esto que tenemos aquí dentro por la constante alfa cuadrado, y también esto de acá por 2 alfa beta. Es simplemente un acomodamiento para poder luego utilizar estas expresiones para hacer un trinomio cuadrado perfecto. Aquí tenemos lo siguiente, aquí beta sale fuera. Recordar que el signo menos de acá se multiplica por el menos que está dentro del paréntesis, por esa razón sale positivo. Y esto no depende ya de este integral, del diferencial, por tal razón en la siguiente ocasión nos quedaría fuera. Y este integral ya parece la integral de una gaussiana que la hemos resuelto anteriormente. Si hacemos la sustitución de una variable nueva, como podemos ver acá, y diferenciando, ya simplemente nos quedaría como aquí estamos expresando. Utilizando el resultado de esta integral, nos queda de la siguiente manera. Y por último, como la integral nos las han dado en términos de sigma, h barra y demás, lo que tenemos que hacer es sustituir los coeficientes alfa y beta por sus respectivos equivalentes en términos de sigma y h barra. Por tal razón, simplificando y expresando la solución de la función de onda en términos de la posición y el tiempo, nos queda como se describe acá. Ahora, la siguiente fase es interpretar cómo esta ecuación no es útil en la mecánica cuántica. Como podemos ver acá, nosotros por el postulado de Bohr, en cualquier instante t, si llevamos a cabo una medición para ubicar la partícula de la función de onda, entonces la probabilidad de que el valor de x se encuentre entre x y x más delta x será la siguiente, donde esta probabilidad es el valor medible de la función de onda. También en el contexto de la ecuación de Schrödinger, una partícula libre se describe mediante una solución de la ecuación de Schrödinger, en la que la energía total de la partícula es simplemente la energía cinética, es decir, no hay potencial externo actuando sobre ella. La ecuación de Schrödinger la podemos escribir de esta forma con el operador hamiltoniano o operador energía total, y que es igual a IH barra por esta parte que tenemos acá, que es la parte temporal. Entonces, como el operador energía total, en este caso, no tenemos componente en el potencial, ya que estamos en presencia de una partícula libre, por tal razón, esto nos determina que el término que tenemos acá de la izquierda, que depende del hamiltoniano, describe la energía cinética de la partícula, y el término de la derecha, que depende de la derivada parcial con respecto al tiempo, está relacionado con la evolución temporal de la partícula. Este ejercicio se trata de un paquete de onda cuadrada, y un paquete de onda cuadrada es una construcción matemática utilizada en la mecánica cuántica para describir la localización espacial de una partícula en un cierto intervalo de tiempo. Nos dicen que consideremos una partícula libre con un momento inicial definido por p sub 0, cuya función de onda se aproxima a una onda plana.
y nos dan la función de onda y nos imponen unas condiciones de frontera para A. En este caso nos dicen que encontremos la constante de normalización y que dibujemos la parte real de esta ecuación de onda, la parte imaginaria y también el módulo cuadrado de ella. Además de esto, nos piden encontrar la función de onda en términos del momento. Procedemos a determinar la constante de normalización. Como podemos observar, esta es la ecuación que empleamos para obtener la constante de normalización y ya lo único que nos queda es sustituir esta función de onda y a partir de aquí, a través de simple acomodamiento matemático, llegamos a la conclusión de que la constante de normalización es igual a 1 sobre la raíz de A minúscula. Una vez tenemos la función de onda normalizada, estamos dando solución al inciso que nos han pedido, o sea, a la condición impuesta por el problema. De la función exponencial que estamos evaluando, podemos utilizar la identidad de Euler para descomponerla. Y cuando la descomponemos, tenemos esta componente de la parte real que involucra el coseno y una componente de la parte imaginaria que involucra el seno. Obviamente, el producto de esta función por la constante de normalización obtenida. Aquí, para simplificar y hacer su gráfica, hemos decidido cambiar a P sub 0 y H barra por X, ya que esto es una constante y el argumento no lo alteraría en caso de. Entonces, procediendo a graficar estas funciones, tenemos aquí la gráfica de cada una de ellas. Esta es para la parte real y esta que tenemos acá es para la parte imaginaria. En cuanto al módulo cuadrado de la función de onda, como tenemos que buscar el conjugado de ella y se trata de una función exponencial, cuando sumemos los exponentes, esto quedaría elevado a la 0 y por tal razón cualquier número elevado a la 0 es igual a 1 y al operar estas dos funciones el radical se elimina y nos queda 1 sobre a. Cuando graficamos esta función tenemos la gráfica de una función constante, como lo podemos ver acá. Tenemos que decir que estas gráficas las obtuvimos a través de GeoGebra, de la misma manera que mostramos en el ejemplo que presentamos al principio. Para determinar la función de onda en términos del momento, ya lo único que nos queda es aplicar la transformada de Fourier a la función de onda en términos de la posición. Y a partir de aquí simplemente aplicamos puras matemáticas para decomponer este integral y a través de acomodamiento matemático y evaluando esta integral definida nos queda de la siguiente manera. Como podemos observar, aquí si acomodamos esta expresión y dividimos entre 2i, esa expresión la podemos comparar con una función seno. Y como se puede comparar, la reemplazamos por ella y también, si seguimos viendo, esta también que tenemos acá nos resulta parecida a una función seno cardinal. Esta función seno cardinal es básicamente una función que tiene ciertas propiedades notables y de las cuales podemos mencionar que es una función par, también que su valor en θ igual 0 en este caso es igual a 1 y también podemos decir que tiene ceros en todos los puntos θ donde θ es igual a 0 para todos los donde θ es 0 excepto en θ igual a 0, o sea, para todos los valores que sea igual entonces sería 0.
Y esta función es una función bastante importante en el análisis de Fourier y en representación de señales y espectro en el dominio de la frecuencia. A modo de conclusión, podemos decir que esta es la solución que obtuvimos. También que la probabilidad de la cantidad de movimiento de la partícula que se obtiene operando el módulo cuadrado de la función de onda en términos de los momentos nos resulta esta que tenemos acá, y si vamos a graficar esta función podemos decir que tiene su máximo en p igual a 0, ya que es una función que depende del seno, y como sabemos el seno de 0 es igual a 1, y esta función, como se dijo, tiene esta función, como se mencionó, es igual a 0 a 1, varía, desde menos 1 hasta 1 en su gráfica. Y de modo general podemos decir también que un paquete de onda cuadrado en mecánica cuántica es una descripción matemática de la distribución espacial de una partícula a lo largo del tiempo, basada en una superposición de funciones de onda. Tercer ejercicio. Una partícula de masa m se mueve en una dimensión bajo la influencia de un potencial. Supongamos que ésta está en un estado propio de energía dado por E. Esta es la función de onda que nos dan, y la función, el mandato, lo que nos quiere decir es que estamos tratando con un sistema unidimensional en el que la posición de la partícula se describe con una sola coordenada. Para esta partícula nos piden encontrar la posición media de la partícula, el momento medio, el potencial y la probabilidad en términos de la función de onda del momento. Procedemos a hacer el siguiente gráfico para ver qué comportamiento tiene esta función de onda, y nos damos cuenta que al graficar varias veces para distintos valores de sigma, de gamma, obtenemos básicamente el mismo comportamiento en el gráfico. Este gráfico corresponde a una distribución de probabilidad gaussiana, como podemos ver acá, centrada en 0. El valor, la posición media para la partícula, si nos fijamos en el gráfico, acá sería 0, y también si calculamos también el momento medio de la partícula, nos daría también 0, pero para esto vamos a expresar matemáticamente lo que nos piden para ver qué nos resulta. Al sustituir la función de onda en la ecuación dada, tenemos lo siguiente. Resolviendo matemáticamente todas estas expresiones, llegamos a la conclusión siguiente. Cuando evaluamos la integral, tenemos que el valor, la posición media de la partícula es igual a 0, lo cual se refiere al valor esperado o promedio de su posición en un determinado estado cuántico. De igual manera, procedemos a determinar el momento medio de la partícula de la siguiente manera. Ya que no tenemos la función de onda en términos del momento, empleamos esta expresión, la cual es equivalente a la que si tendríamos el momento, la función de onda en función de los momentos. Por tal razón, sustituyendo esta derivada en un primer lugar y considerando que esta derivada sería la derivada de la función de onda, tenemos la siguiente expresión. Desarrollando y resolviendo esta integral, tenemos que
el momento medio de la partícula está dado por esta integral que tenemos acá, acompañado de estas constantes que han salido fuera como acomodamiento matemático. Resolviendo esta integral definida, tenemos que el valor esperado del momento es igual a 0. O sea, que el momento medio es igual a 0. Y como vimos en el gráfico, básicamente está en armonía con lo que hemos demostrado. Recordando que la función de onda en términos de la posición y del momento nos dan la misma información como se explicó en un principio. Para el potencial tenemos que expresar la ecuación de Schrödinger en una dimensión, la cual es la que expresamos acá. Resolviendo esta ecuación, o más bien acomodándola, tenemos lo siguiente. Al sustituir los valores de la derivada, de la segunda derivada de la función de onda en ella, y despejando este potencial, tenemos lo siguiente. Recordando que el valor de E fue dado en la condición del problema, o sea que estaba en un estado propio de energía. Y al sustituir este valor tenemos lo siguiente, que el potencial es igual a E más H barra por esta constante. Al adicionar esta energía al potencial tenemos que B sub X, B de X es igual a esto, y este potencial básicamente es el que se obtiene al resolver la ecuación de Schrödinger. Cabe destacar que el potencial se refiere a una función que representa la influencia de las fuerzas y campos presentes en el sistema en el que se encuentra una partícula. El potencial en la ecuación de Schrödinger tiene un efecto directo en cómo evoluciona la función de onda de la partícula y por lo tanto en sus propiedades observables. La función de onda en términos del momento se obtiene como la transformada de Fourier de la función de onda en términos de la posición. Sustituyendo esta función de onda, tenemos que esto se obtiene de la siguiente manera, y ya lo que tenemos que hacer acá son artificios matemáticos para dar solución a esta integral, resolviendo la integral con las sustituciones que hemos planteado acá. Tenemos lo siguiente. Recordar que la integral original nos la dieron en términos de gamma y P y H barra, para cuando demos solución sustituir por esta variable que ya estamos sustituyendo. Al completar el binomio cuadrado acá, esta parte de acá por propiedades de la exponencial, y además que esta componente no depende del diferencial, saldría como constante y ya la integral se asemeja a una gaussiana. Acomodando para llevarla a una gaussiana tenemos lo siguiente. Al sustituir y también teniendo en cuenta que tenemos que poner los resultados en función de gamma y también de H barra, tenemos lo siguiente. Es notable que aquí hemos básicamente simplificado un poco los valores de pi, lo hemos resaltado, y de 2 que luego se simplificarán de un color distinto para que se note cuando lo hemos simplificado. Aquí tenemos ya la función en términos de la función de onda en términos del momento, ya como ya como quedaría al final del problema. Ahora lo único que nos resta es utilizar esta función de onda para la densidad de probabilidad o para la cantidad de movimiento de la partícula, lo cual sería sustituir
el módulo cuadrado de esta función de onda, y ya aquí tendríamos lo que es la distribución de probabilidad para los momentos, y esta es la cantidad medible para la función de onda en términos del momento. En conclusión, al aplicar la transformada de Fourier al espacio de posición, obtenemos la representación en el espacio de momento. Esto nos permite analizar las diferentes contribuciones de los momentos posibles de la partícula, lo que es esencial para comprender la distribución de momentos y las propiedades asociadas como la energía cinética. Al aplicar la transformada de Fourier inversa al espacio de momento, obtenemos la representación en el espacio de posición. Esto nos permite analizar las diferentes contribuciones de las posiciones posibles de la partícula, lo que es fundamental para comprender la distribución espacial de la función de onda y las propiedades de localización. La transformada de Fourier está implícitamente en la derivación del principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio se basa en la relación entre las varianzas de las distribuciones de posición y momento en el espacio de posición y momento. Y a modo de resumen, la función de onda en términos del momento representa la probabilidad de que una partícula tenga un valor de momento específico, en contraste con la función de onda en términos de la posición, que representa la probabilidad de que la partícula esté en una posición específica. Ya como aplicaciones prácticas podemos concluir que la transformada de Fourier se utiliza en el procesamiento de señales y comunicación, tales como la comprensión de imágenes y audio. Esta se utiliza por ejemplo, en la comprensión de imágenes y audio para convertir señales en el dominio de la frecuencia. Ejemplo de esto es formatos de comprensión de imágenes como JPG y MP3 para audio. En filtrado de señales, la transformada de Fourier se aplica en la eliminación de ruido y filtrado de señales en el procesamiento de señales. Ejemplo, eliminación de ruido en señales biomédicas para un diagnóstico más preciso. En imágenes médicas, la transformada de Fourier se utiliza en resonancia magnética y tomografía para convertir señales de resonancia en información espacial y frecuencial. Ejemplo, imágenes de resonancia magnética para detectar anomalías en el cuerpo humano. Y por último, también se utiliza en criptografía para el cifrado y descifrado de información para asegurar la privacidad de los datos. Ejemplo, algoritmo de descifrado de datos en sistemas de comunicación segura. Aquí estamos mostrando la lista de recursos que fueron empleados para el desarrollo de este contenido. También presentamos las referencias que utilizamos a lo largo del desarrollo de este contenido, así como los materiales presentados en clase por el maestro. Además de esto, el libro de donde sacamos los ejercicios que estuvimos resolviendo durante toda la presentación. También hemos propuesto varios ejercicios a la audiencia para que aterricen los conocimientos obtenidos durante el transcurso del video. Una frase motivacional que nos dejó Bruley nos dice: elija ser positivo, usted tiene esa opción, es el dueño de su actitud, elija ser positivo, constructivo. El optimismo es el hilo conductor hacia el éxito. Para mí, esta cita destaca la importancia de la elección consciente de la actitud y cómo esta elección puede influir en la dirección de nuestras vidas. El optimismo y la actitud positiva nos impulsan a conseguir el éxito en cualquier ámbito. Tú que estás aquí, gracias por tu atención.